es el Señor, digno de toda gloria y toda honra. No hay otro como Él, no hay otro como Él. El ministro por excelencia es el Señor. El ministro por excelencia no somos nosotros. El siervo por excelencia es el Señor. El siervo por excelencia no somos nosotros. Nosotros somos aquellos que sellamos a aquel que es todo, aquel que llena todo. Antes que nosotros fuimos creados, Él es Dios. Antes que Adán y Eva fueron llamados a la existencia, Él es Dios. Él estaba completo en sí mismo, Él es completo en sí mismo. Toda la gloria y toda la honra ya es de Él, desde antes de la creación. Todo es de Él. Y todas las cosas que dice la palabra fueron hechas para su gloria. Acabamos de considerar que en ese fracaso del hombre, en ese fracaso del hombre, en ese pecado del hombre, el pueblo del Señor, toda la creación dejó de dar gracias a Dios. Esa fue la caída. Esa fue la caída. Y entonces en esa búsqueda, porque el Señor ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, dice Eclesiastés, en esa búsqueda de Él, podemos buscarlo tal como Él quiere. ¿Cómo es que debemos buscar al Señor como pueblo de Dios, hermanos? A través de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no debemos buscar sino a través de Jesucristo. No debemos considerar su palabra si no es por Jesucristo. De hecho, la palabra dice que todas estas cosas hablan de Él. No hablan de nosotros, hablan de Él. El Señor lo dijo. El Señor mismo lo dijo. Todo habla de Él. Todo está escrito en cuanto a Él. Cuando consideramos la Torre de Babel, cómo es que un pueblo que quería llegar a Dios a través del conocimiento y a través de las obras propias, los esfuerzos propios, todo lo que yo puedo traer, hermanos, allí hay un gran fracaso. El ministro por excelencia es Él. Considero aquí en Efesios, y esto es una introducción que ni estaba en mis notas, pero a la medida que estuvimos viniendo delante del Señor, el Señor despertaba eso y consideraba yo Efesios capítulo 4. No va a estar en la pantalla, quizás ustedes con sus Biblias quieren buscar Efesios 4, versículo 11. Dice que el Señor en su gran bondad, dice que a Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Entonces, conocemos esto como los 5 ministerios, ¿no? Pero quisiera considerar con ustedes por un momento, antes que hubo los 5 ministerios, había el santo ministerio. Había un ministerio que solamente uno podía cumplir, y es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquel que ha hecho todo en todo, aquel que no ha dejado ninguna escasez, ninguna falta, ningún hoyo que nosotros tenemos que llenar, ningún vacío, Él hizo todo. Vemos quién es el apóstol por excelencia. Yo no le pregunto a quién es uno de los apóstoles, yo le pregunto quién es el apóstol con A mayúscula. Cristo. ¿Qué es el apóstol? Aquel que ha sido enviado. Ese es el apóstol. La definición de apóstol es aquel que ha sido enviado. ¿Quién fue enviado por el Padre? Él es el apóstol por excelencia. Y entonces este mismo pasaje sigue diciendo,
apóstoles y profetas. Pero ¿quién es ese profeta? Tiene palabra de Dios. ¿Quién es aquel que es la palabra de Dios? El profeta por excelencia es Cristo. Con P mayúscula estamos hablando de Cristo. Entonces el que llena todo en todo, aquellos que son apóstoles y profetas después, que siguen en esas pisadas de aquel que ha hecho todo. Hermanos, qué gozo no hay en nuestros corazones poder ver que el Señor ha dado dones a la iglesia, pero no es para llenar un vacío que el Señor no ha hecho ya. El Señor ya ha hecho todo. Nosotros somos parte de Él y Él nos place traernos. Sigue la palabra que dice: algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas. Evangelistas son aquellos que tienen las buenas nuevas. Aleluya. Y veremos algo en cuanto a evangelismo en este día. Evangelistas. ¿Quién es aquel que vino para traer las buenas nuevas? Cristo Jesús. Él publicó las buenas nuevas. Evangelista por excelencia. Pastores y maestros. Hermanos, ¿quién dijo yo soy el buen pastor? ¿Quién es el gran pastor de las ovejas, hermanos? ¿Y cuántos de nosotros decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará? Ese pastor, P mayúscula, aquel que es ese pastor por excelencia. Maestro, ¿quién es aquel que nos enseña en toda la verdad? ¿Quién es aquel que nos lleva en todo lo que es Cristo Jesús? Oh, hermanos, maestro por excelencia. Uno vino al Señor Jesucristo y dijo: maestro, maestro, y pretendía que él era igual como todos los maestros. Uno que no entendía que este era el maestro por excelencia. Entonces el Señor mismo le respondió tal como todos los otros maestros le podían responder. Pero cuando reconocemos que Jesucristo es ese maestro por excelencia, hermanos, eso es no saber acerca de Jesucristo, eso es conocer a Jesucristo. Y no es la misma cosa conocer acerca de Jesucristo que conocer a Jesucristo. Siempre usamos el mismo ejemplo. Si yo les muestro una foto de mi hijo y les hablo todo en cuanto a mi hijo Manuel Josué, y le digo todas las características de él y cómo es él y qué vida ha tenido él y quién es y cuántos años tiene y todo, y después les pregunto: ¿ustedes conocen a Manuel Josué? Me tendrían que responder: no, porque no conocen a Manuel Josué, solamente conocen acerca de Manuel Josué. Y en la iglesia hay muchos que conocen mucho en cuanto a Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras. Y han escuchado mucho acerca de Él, pero no es la misma cosa conocer acerca de Jesucristo y conocer a Jesucristo. El Señor se quiere revelar en nuestras vidas, y eso no es por ningún otro medio, sino el mismo Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, eso a todos, no es a algunos, es a todos, que el Señor anhela revelarse. Ahora el Señor no comparta su gloria con nadie. El Señor no encuentra manera de cualquier pequeña necesidad que tenemos, sino que tenemos que venir a Él vacío y decir: Señor, yo te necesito. Y el Señor es más que suficiente para llenar el todo de nuestras vidas con Él. Aquí mismo donde estamos en Efesios capítulo 3, dice en el capítulo 3, versículo 19, dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Excede, es más allá. Nuestro conocimiento es vacío, pero este excede todo conocimiento, para que seáis llenos de, ¿qué, hermanos? Toda la plenitud de Dios. Aquel que llena todo en todo
es Él. Por eso en el capítulo 5 dice: sed llenos del Espíritu Santo. Capítulo 5, versículo 18. Somos llenos, hermanos, somos llamados a ser llenos de Él y no de nosotros mismos. Conocer a Él, quien es digno de todo reconocimiento. En esta tarde tengo el privilegio de considerar con ustedes la expansión de su obra. Y solamente quizás por escrito nos puede ayudar un poquito más, aunque ustedes tienen sus bosquejos allí. Hace 2 noches atrás pudimos considerar en cuanto al principio y el fin de su obra, y eso habla de Cristo. Él es el principio y el fin. Todo comienza en Él y todo termina en Él. Él es alfa y omega, principio y fin. Entonces seguimos, hermanos, con lo que es la obra de crecimiento, y entendemos que ese crecimiento viene del Señor, solamente del Señor. Algunos siembran, plantan, otros riegan, pero ¿quién es aquel que da el crecimiento? Es el mismo Cristo, y todo tiene que ver con crecimiento de Él en nuestras vidas. No pueden crecer 2 cosas a la vez. No podemos tener 2 amos. No pueden crecer 2 cosas a la vez. Uno ahorcaría a otro. 2 vidas no pueden crecer a la vez. Entonces el Señor nos dice que nosotros somos llamados, hermanos, a ver que Él crezca y nosotros menguemos. Tenemos que menguar. Es el crecimiento de Cristo en nosotros. En tercer lugar, vimos, hermanos, en la obra del Espíritu Santo, aquel que es santo, 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 y Él es aquel que obra la voluntad de Dios en nuestras vidas, no nosotros. Él lo hace. Nada de lo que nosotros podemos hacer, todo es obra de Dios. En esta mañana considerábamos la obra de santificación. Y hermanos, ¿cómo es que nosotros consideramos eso una obra muy pequeña, o una obra que nosotros podemos hacer? Solo Dios puede hacer esa obra en nuestras vidas, de purificarlos, de santificarlos para Él. Y me alegré mucho cuando el hermano dijo: esto no tiene que ver con lo de afuera para adentro, es una obra interior, es una obra que el Señor hace en el corazón. ¿Y quién es el hombre interior? También vimos en estos días la obra de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No mi voluntad, Señor, tu voluntad sea hecha. Y hermanos, al estar en armonía con el Señor, a nuestro corazón, estar sujetos a Él, el Señor hace que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Entonces hoy quisiéramos considerar un pasaje que se encuentra aquí en Isaías capítulo 9. Con esta última sesión, Isaías capítulo 9. Y en el versículo 7 habla en cuanto a un gobierno. Y el versículo 9 tiene un contexto del capítulo 9. El versículo 7 tiene el contexto del versículo 6. Y habla de un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto habla de Cristo. Todo esto es Cristo. Y en cuanto a Cristo, no en cuanto a nosotros, no en cuanto a ninguna denominación, a ninguno de los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ninguna de nosotros, pastores, ninguno, solamente de Él dice, esta palabra muy importante, lo dilatado de su imperio, lo que Él hace, el Dios de todo poder, el Dios de todo conocimiento, de toda sabiduría,
el Dios de toda autoridad, aquel cuyo nombre es, lo que dice el versículo 6, lo dilatado de su imperio. Hermanos, la grandeza de ese imperio. Cuando consideramos que ese imperio, lo dilatado de su imperio, que dice no tiene fin, su reino crecerá, su reino se expandirá continuamente, lo dilatado de su reino, su gobierno se caracteriza por paz, por justicia, por gozo, lo que dice por rectitud. Y en Romanos capítulo 14 versículo 7 dice, el reino de Dios no tiene que ver con comida ni bebida, no, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sí, hermanos, su gobierno se caracteriza por su paz, por la justicia y por la rectitud. Y hermanos, ese reino es eterno. Aleluya. El reino de Dios es eterno. ¿Quién es aquel que hace su reino, hermanos? Dice el celo de Jehová de los ejércitos. Él es aquel que obra de su perfecta voluntad. Él es aquel que expanda su obra. Él es aquel, hermanos, la obra el celo de Jehová no tiene que ver con el esfuerzo humano. No tiene que ver con el poder de mi voz, tiene que ver con la inteligencia del hombre, no tiene que ver con nada de lo que yo puedo traer. El celo de Jehová es aquel que establece y hace progresión a ese reino que es de Él. Él es el principio y el fin. Él es. No tiene que ver conmigo, no tiene que ver con nada que tiene que ver con mi esfuerzo, mi voluntad. Es la santa voluntad y el poder de Jehová. Lo dilatado de su reino. ¿De qué nos habla lo dilatado de su reino? Habla de expansión, habla de dilatación, habla de ramificación, habla de un desenvolvimiento como el Señor hace conocer de lo que ya ha sido hecho desde el principio. Habla de una amplificación, de un ensanchamiento, habla de todo lo que hace Dios como el Señor lo hace, el Señor mismo que ya ha sido hecho desde antes. Todo fue hecho en Cristo Jesús. Agradezco al Señor por todo lo que estoy viendo aquí. Uno dice, wow, mira, y a nuestros ojos algo nuevo, pero ya conocido desde antes de la fundación del mundo. Ya ha hecho todo antes de. El Señor, ya todo es hecho en Él. Él es el principio y el fin. A nuestros ojos vemos el desenvolvimiento, vemos esa grandeza. El Señor de gloria en gloria nos lleva, pero todo es Él. Y ya todo, Él no está siendo, Él ya es. Él ya es. Y entonces nosotros anhelamos ver a Él en toda su gloria. Daniel capítulo 2 y en el versículo 44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Siempre un reino eterno, inconmovible, que reemplaza a todos, hermanos, los reinos eternos. Él reemplazará todos nuestros reinos. Yo vengo de un país que lo que se entiende en cuanto al reino de Dios tiene que ver con plantación de iglesias. Algo que se conoce, vamos a plantar esta cantidad de iglesias y vamos a expandir aquí, hacer allá. Y realmente lo que se está levantando por todo nuestro país son edificios. Edificio acá, edificio allá, y casi en cada esquina se puede ver un McDonald's. ¿Sabe lo que es el McDonald's? Lo han escuchado, ¿verdad? La hamburguesa, el restaurante de hamburguesas de allá de los Estados Unidos.
pero más allá están cada lugar, hay una iglesia, lo que se llama una iglesia, lo que nosotros podemos llamar un templo, una estructura, con un rótulo que dice iglesia. Y de aquí está diciendo que ese es el reino de Dios que está expandiendo. Y denominaciones tras denominación que tienen mapas en sus oficinas, allí mismo, y cada uno tiene su mapa donde está estableciendo con otra bandera. Aquí hemos levantado otra iglesia, aquí hemos levantado otra iglesia, aquí eso no es el reino de Dios. Amén. Quizás no, amén. Eso no es el reino de Dios. Es verdad, El reino de Dios no existe en lo que yo puedo edificar. no es un edificio. El reino de Dios es lo que Él hace. Y todo lo que Dios hace, lo hace a través de su palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue. Todo lo que hace Dios es por medio de su palabra, y sabemos que el verbo de Dios, la palabra de Dios, es Jesucristo. Él es aquel que hace todas las cosas. Gracias, Señor. Ahora doy gracias al Señor porque Él es aquel que también permite que haya lugares tales como este, que nos podemos considerar y decir gracias por un lugar de reunión. Un lugar, gracias al Señor por los asientos, gracias al Señor por todos los medios, pero la obra de Dios es espiritual, no es natural. Porque en un dado momento, cielo y tierra pasará. En un momento, todo será quitado. Pero lo que Dios hace permanece para siempre. Y la manera que el Señor está fortaleciendo a su pueblo, la manera que el Señor está edificando a su pueblo, yo edificaré a mi iglesia. Hermanos, eso no es cualquier punto en el mapa. Yo edificaré mi iglesia. Habla en la obra de Dios en nuestras vidas. Habla de su reino siendo establecido en nosotros. Habla de que Él establecido en medio de su pueblo. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria y la honra por siempre. Es cuando de pronto uno que ha estado en el ministerio por cuántos años se queda atrás, se va más y más y más y más y más atrás. Y al ver lo que Dios hace, Isaías se quedó sobre su rostro delante de esa gloria. Y Juan se quedó como muerto delante del Señor. No es la misma cosa conocer acerca de Dios como conocer a Dios. No es la misma cosa hablar acerca de Dios como hablar al Señor. Que el Señor permita que nuestros ojos vean la obra de sus manos. Yo sé las obras de mis manos, hermanos, yo lo puedo ver con mis ojos naturales. Todo lo que yo hago, mis ojos pueden verlo. Pero la obra de Dios tiene que ser visto en el Espíritu. El Señor nos ayuda a ver a Él, conocer a Él. Un reino eterno. Daniel capítulo 7 y en el versículo 14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, no solamente los pentecostales, no solamente los bautistas, no solamente usted puede seguir por todo, dice todos los pueblos bajo un solo reino. Aleluya. Naciones y lenguas les sirvieren. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Nunca, 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 nunca.
Hermanos, cada vez que nosotros vemos la obra y decimos, esta es la obra de Dios, que el Señor nos permite calificar, que el Señor nos permite trazar una línea. La obra, ponemos aquí la obra, y trazar una línea bajo aquello que es la obra del hombre en el nombre del Señor y la obra de Dios. La obra del hombre pasará. Todo aquello que tiene fin, ponlo por este lado, escríbelo, míralo, todo lo que nosotros ponemos. Cada vez que yo tengo que trabajar tanto con equipo en la iglesia, cada vez que se arruina otra cosa, tenemos que reemplazarlo. No, reemplazar otra cosa. Cada cosa que termina, cada cosa que tiene su fin, pero el Señor, su dominio no se envejece. Su obra no se termina. Su obra no tiene que ser modernizado. Es su obra. Es su obra. Y en cuanto a mí, hermanos, ya yo no quiero ver mi obra. Ya yo no quiero ver lo que yo puedo hacer para el Señor, porque sé que el Señor se ha mostrado mucho más grande de lo que yo puedo ofrecer. Solamente anhelo ver al Señor y su obra. Salmo capítulo 72 y en el versículo 8 dice, dominará de mar en mar. Esta es una profecía mesiánica del dominio universal de Cristo. Dominará de mar en mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Oh, hermanos, dominará de mar en mar. Sí, hermanos, el dominio universal de Jesucristo. Hasta las aves vienen para escuchar. Salmo capítulo 2 y en el versículo 8 dice, pídeme. ¿Conocen este pasaje, hermanos? Mira bien este pasaje, está en la pantalla, también está en su Biblia. Salmo capítulo 2 versículo 8. ¿Cuánto no ha sido usado este pasaje para que nosotros como iglesia decimos esto? Como que nosotros somos aquellos que debemos pedir al Señor, y le daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Todo esto es singular. Todo esto no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con los santos. Esto es mesiánico, esto habla de Cristo. Cristo, Él tiene una conversación entre el Padre, Dios Hijo, y todas las naciones son de Cristo. Todas las naciones son posesión de Él hasta los confines de la tierra. No tiene que ver con mi obra, no tiene que ver con lo que yo puedo dar. Todo es del Señor. En Habacuc capítulo 2 y en el versículo 14, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Esa es la obra de Dios. Es una visión del reino cubriendo completamente toda la tierra. La obra del Señor es de fin en fin, tiene que ver en toda la tierra, de mar en mar. En toda la tierra está la gloria del Señor. Todo esto tiene que ver con lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Tengo media hora más para compartir con ustedes, hermanos, pero todo esto solamente es base, solamente es fundamento. La obra del Señor es hecho por Él, porque Él es el dueño del mismo. La obra del Señor es hecho por Él, es de Él y es para Él. No hay ninguna escasez, no hay algo que el Señor depende de nosotros para hacer.
Y uno entonces va a considerar el evangelismo y va a tener que considerar los 5 ministerios. Como fundamento debemos considerar que todo es hecho de Él, por Él y para Él. Todo, la obra es de Él. Y si el Señor me necesitara, entonces Él no es Dios grande sobre toda la tierra. Si el Señor tiene necesidad de mí, entonces Él no es el Dios grande de toda la tierra. El problema es que nosotros hemos cambiado este sentido y de alguna manera pensamos que el Señor tiene necesidad de mí. Es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio estar en su reino. Es un privilegio venir y seguir en esas pisadas dando gloria y honra a Él. Pero no es a nosotros. No es a nosotros. Es a Él toda la gloria y toda la honra. ¿Han considerado? ¿Saben lo que es esto, hermanos? Esa es una semilla de mostaza. Un granito de arena. De hecho, dice en Mateo capítulo 13 y en los versículos 31 y 32 que es la semilla más pequeña de todas las semillas. Si el Señor lo ha dicho, Él tiene la razón. Es verdad. Es la semilla más pequeña de todas las semillas. Pero dice que cuando esta semilla crece, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas que se hace árbol. Ilustra, hermanos, el reino de los cielos. Ilustra, el reino de los cielos es semejante a. El Señor en su grandeza nos hace entender algo con algo tan natural, algo tan pequeño, algo que parece que no tiene nada en sí mismo, pero en esa semilla está la vida. Esa semilla no habla de usted ni habla de mí. ¿A dónde se pone la semilla? ¿Quién es aquel que está en nosotros? Cristo. Dios ha depositado a esa vida de Cristo en nosotros. ¿Y quién es aquel que crece? ¿La tierra crece? ¿La tierra crece? Esto vimos en esa obra de crecimiento. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Cristo creciendo en nosotros. Esa vida de Cristo. Aleluya. Sí, hermanos. Cuando ha crecido es la mayor. Esta semilla de mostaza. En Mateo capítulo 24 dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso habla de la extensión de su reino. Cuán extenso es el reino mediante la predicación del evangelio. Será predicado. Todos están sin excusa. Romanos 1. Pero no tiene que ver porque nosotros hemos ido. Están sin excusa porque la misma creación de Dios muestra cuán grande es Dios. En otras palabras, el mismo Señor predica quién es Él. Romanos capítulo 24 y en el Apocalipsis capítulo 11 y en el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de nuestro Cristo, y Él
reinará por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el reino de Cristo es eterno. El reino de Cristo es consumado en sí mismo, el reino de Cristo. Entonces, en resumen, vemos que este reino está hablando de la expansión de su reino, su obra, que parece que solamente es una semilla insignificante. Su reino, hermanos, es lo que es aparentemente pequeño, pero su reino no tiene límites. Su reino crece con poder y paz. Su reino es destinado, su obra es destinada a llenar toda la tierra, y su obra es eterna y victoriosa. Ese es el reino de Dios. Ese es la obra de Dios. Esto solamente es como fundamento de lo que quisiéramos considerar. Solamente introducción. Es su reino, es su obra. No tiene que ver con nosotros. Nuestra obra es muy pequeña. Amén. El Señor hizo todas las cosas y hechos. Y en el séptimo día, ¿qué hizo el Señor? Que reposo, que descanso. Allí estaba en su obra, en él, allí estaba Adán y Eva. Y ellos mandó el Señor que ellos fructificaran, multiplicaron y cuidar lo que el Señor había hecho. Ese cuidar habla de no enseñorear, sino apreciar todo lo que Dios había hecho. Considerar que aquel que hizo las estrellas con sus dedos y los colocó todo, apreciarlo, considerarlo, amarlo. Y el Señor había puesto en ellos aún la facultad, si podemos decir, esa habilidad de poder procrear. Aleluya. Multiplicar en la tierra. Pero todo es de Él. Todo. La obra es de Él. El poder es de Él. Todo de Él, por Él, para Él. Entonces el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, ¿dónde fue? Y considera lo que dice en Génesis, que cuando fue sacado del huerto, ¿qué tenía que hacer el hombre? ¿Alguien sabe lo que tiene que ver con obra? Trabajo, labor, sudor, dolor, aflicción. ¿Alguien sabe cuánto es eso? Claro. Es la obra de Dios. Y con esa mentalidad hemos entrado en la obra del Señor, La obra del Señor. pensando que tiene que ser con el sudor en la frente. Pero el Señor dijo, yo edificaré a mi iglesia. Lo que el Señor hace es perfecto. Lo que Dios hace es para Él. Y lo que Dios hace es por medio de su mismo poder y sabiduría. No tiene que ver con nosotros mismos. Mi reloj dice que yo acabo de tener un infarto.
porque hace pulsos y dice que acabo yo de tener un infarto. Es la primera vez que lo ha dicho. ¿Verdad que nuestros esfuerzos vienen siendo de tal manera? Pero el Señor es aquel que hace su obra. Gracias al Señor. Quisiera mostrarles algo que está en otro país muy lejanos de aquí. ¿Lo conocen por foto? Esto está en Roma. En Roma hay una basílica o una iglesia que se llama San Pedro, la Basílica de San Pedro. Y de hecho es una iglesia tan grande, iglesia entre comillas, tan grande, hecho por la obra del mano, y es hermoso, de verdad, un edificio muy hermoso. El piso de la nave central no solamente es hermoso, sino también es una gigantesca cinta métrica, y es para que la razón por la cual han hecho esta nave, y no lo pueden ver tan claro aquí por el sol, pero ese piso, dentro de ese piso hay estrellas por todo el piso, en diferentes lugares, muy raros. Pero es porque es una cinta métrica. Por ejemplo, si está más cercano, ahí hay una estrella. Y de hecho, eso de allí, esas letras dicen basílica en Italia. Hay una basílica en Italia. Y lo que están haciendo es, digamos, de que este viene siendo el más, la puerta está por allá y este es el más interior, que del interior hasta tal punto hay una estrella. Esa iglesia que cabe en ese lugar es una de las iglesias que está muy conocidos en el mundo. Si hay otra por acá, otra estrella que es por acá, bueno, dentro de este espacio para allá también cabe la iglesia que está en los Estados Unidos, una iglesia predominante que está ahí mismo, se conoce. En otras palabras, es un lugar, es una cinta métrica para que pueda haber comparación de cuán grande es este lugar que cuán grandes son las otras iglesias. Pero la iglesia más grande en el mundo es esta basílica San Pedro en Roma. Es la iglesia más grande. Y lo que quieren establecer con este lugar, míralo bien, hermanos, mira cuán grande es. Y dicen que esta es la iglesia más excelso, más grande en todo el mundo. Y uno diría, wow. Y en cierto pasaje, en la palabra, en el libro de los Lucas, el Señor estaba en el templo con los discípulos. ¿Recuerda este tiempo? Estaba con sus discípulos, y cuando ellos salieron y caminaron allí, sus discípulos les mostró todos los edificios del templo. Los discípulos mostraron al Señor todos los edificios. Imagínate, el Señor quiere mostrarse a ellos y ellos quieren mostrarse al Señor los edificios. Lo dice así mismo tan claro. Y el Señor dice que todo eso será quitado, todo eso terminará, pero ellos no entendían. ¿Se dan cuenta, hermanos, la obra de las manos de los hombres? Ahora les pregunto, en un solo del Señor, ¿qué pasará con este edificio? En un solo del Señor, ¿qué pasará? Todo lo que es mi obra, todo lo que yo comparo a mi hermana, mira cómo mi hermana canta, pero mira cómo yo canto. Mira cómo mi hermano enseña, pero mira cómo yo enseño. Mira cómo mi hermana luce, pero mira cómo yo luzco. Mira cómo esta iglesia hace las cosas, pero mira cómo nosotros hacemos las cosas. Y hay una comparación constante en el hombre de decir, ellos hacen esto, pero nosotros hacemos esto. Y va engrandeciendo la obra de los hombres. Uno que quiere hacer esto, pero otro lo hace más. Y no, pero vamos a hacerlo así. Y cada denominación y cada obra de los hombres, cada pastor contra pastor, cada maestro
Facebook. Vamos a ver cuántos seguidores tenemos. Son nuestras estrellas, son nuestra obra, son nuestra manera de hacer las cosas, son nuestros programas y nuestras actividades. Y todo lo que nosotros podemos presentar. Pero hay otra cinta métrica, y es una cinta métrica espiritual. Es la cinta métrica del Señor. Es lo que Él dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que habla de una medida, hasta que habla de una extensión, hasta que habla de una ramificación, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La cinta métrica del Señor lo pueden ver en Efesios capítulo 4, versículo 13. Donde la palabra dice: hasta que, se ve esa palabra, hasta que todos, no unos, no una estrellita y otra estrellita. Se nos olvidó que todas las estrellas pertenecen al Señor. Y nosotros hemos tomado la estrellita como que si fuera de nosotros. ¿Quién hizo las estrellas? ¿Y por qué iluminan las estrellas? Porque hay un sol, porque hay una luz mayor, hay uno que brilla en medio del mundo. Sin Él no hay luz, sin Él no hay resplandor, sin Él no hay gloria. Pero el hombre quiere recibir gloria. Mi nombre es Gloria. Es un gran problema. Es un gran problema, porque esta gloria quiere ir de gloria en gloria. Esta naturaleza quiere resplandecer. Esta yo quiere salir. Pero cuando Cristo es formado, cuando esa semilla de mostaza, cuando aquel que parece como nadie, que ha venido a un pesebre como este y ha nacido en mi corazón y ha mostrado que solo Él es glorioso, y solo Él es el precioso, y solo Él es digno de recibir todo triunfo. No a nosotros, no a nosotros, a tu nombre la gloria y la honra para siempre, siempre. Tuya es la gloria, tuya es la honra, hasta que todos lleguemos. No hay una competencia, sino que hay una armonía, hay una unidad. No es iglesia contra iglesia, no es ministerio con ministerio, es todos que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mira bien, mira cuál es el estándar, hermanos. Dice: a un varón perfecto. Eso habla de completo. A un varón completo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Él es la medida. Hey. Cristo es la medida. Cristo es. Sería mucho llegar. Si todo esto fue una introducción de lo que queríamos considerar, sería mucho continuar, porque no podríamos, la verdad es hablar de tanto de que el Señor permitiría. Pero si les muestro, y ahí están los pasajes en su bosquejo, quiero solamente dejarles saber, hermanos, que en su obra
la extensión, la expansión de su obra. Hay una extensión. Ahora usted y yo podemos extender nuestros brazos para hacer cierta cantidad, pero en algún momento usted ha dicho, dame una manita que no puedo hacerlo yo solo. ¿Lo has dicho? O cuando estás cargando algo, mira, alguien me puede ayudar que no puedo. ¿Ah? El Señor no pide ayuda de ninguno. El Señor no recluta la carne. El hombre recluta al hombre porque necesita ayuda. Y allí vienen listados. Y allí viene. ¿Quién va a ayudar aquí? ¿Quién viene aquí? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer lo otro? Y hay ordenaciones de los hombres. Pero el Señor no recluta al hombre. Es el Señor que hace la obra. Y cuando el Señor constituye apóstoles y profetas, evangelistas y pastores y maestros, es porque es Él en ellos y a través de ellos que hace la obra. Y cuando yo pongo mi delicado pie, y cuando yo meto mi inteligencia, y cuando salgo yo con todos mis talentos, el Señor sabe cómo bajar todo monte. El Señor sabe cómo, porque el Señor no comparta su gloria con nadie. Mi obra, pero su gloria es mayor. Su extensión tiene que ver con un anuncio increíble. Cuando nosotros dicen, eso es increíble. No, hermanos, lo que es increíble es el anuncio. No se puede creer. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. No puede creer. Necesitamos fe para poder creer lo increíble. Y es lo que Dios hace. Lo que usted hace y lo que yo hago es creíble, porque se puede ver. Pero lo que Dios hace va mucho más allá. El tiempo ha pasado, hermanos, y doy gracias al Señor por su obra, por lo que Él hace. Su obra no termina. Amén. Su obra no termina. Su obra es hasta el fin. Señor, te damos gracias por tu poder, por tu grandeza, por tu amor, Señor. Te damos gracias por lo que tú haces en medio de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque tú no tienes necesidad de nosotros. Nosotros tenemos necesidad de ti. Y queremos ver tu brazo extendido en medio de tu pueblo, Señor. Anhelamos en cada una de nuestras vidas ver esa semilla de mostaza crecer, crecer, crecer para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.